Martín Garatuza, de Vicente Rivapalacio. Parte 1. Los criollos. Capítulo 14. En donde el zorro, al salir de su madriguera, encuentra a la víbora y piensa levantarle el destierro. Caminaba Garatuza envuelto en su manteo con todo el aire de un cura que volvía de una confesión. Muy avanzada estaba ya la noche, y sin embargo encontró a 2 o a 3 transeúntes que se quitaron respetuosamente el sombrero al pasar a su lado. Tomó Garatuza por la plaza de las escuelas, que estaba delante de la universidad. Pasó por el costado derecho de este edificio y llamó en una puertecilla que había al extremo de la calle. La puerta tenía un postiguillo que se abrió y se volvió a cerrar casi al momento. Se escuchó el ruido de las trancas de la puerta y Martín empujó y entró sin ceremonia. Con un candil de barro alumbraba a un hombre medio vestido y medio desnudo. «Cierra, Sambo», dijo Martín sin quitarse el sombrero. El hombre obedeció. «Trae el candil». El Sambo se acercó. Estaban en un cuarto bajo, socio, sin más muebles que una cama vieja y sin colchón que servía de lecho al Sambo, y algunas estampas de santos, verdaderas caricaturas, pegadas en la pared con papel mascado. Martín se inclinó y levantó una tras otra hasta 4 vigas de las que formaban el piso. Debajo había una especie de sótano, lleno de fango negro y hediondo, entre el que se miraban algunos de esos animales repugnantes que se crían en México en lugares semejantes, y a los que por odio a los criollos llamaron los españoles mestizos. Martín, sin cuidarse de nada de esto, bajó allí y dijo al Sambo: «Alúmbrame». El Sambo se arrodilló en el pavimento y bajó la mano con el candil de modo de alumbrar debajo de las vigas. Martín abrió, con una llave que sacó de la bolsa de sus calzones, una gran caja que estaba allí oculta. Aquella caja contenía trajes de todas las clases de la sociedad, alhajas, piezas de plata y de oro. En fin, era lo que hoy pudiéramos conocer con el nombre de bazar. Martín sacó de debajo de la sotana algunos platos y otras piezas de vajilla de plata. Las depositó en la caja, cerró y salió de allí, acomodando enseguida las vigas cuidadosamente. Después se dirigió a la puerta, tomó del suelo una poca de tierra y la regó en el pavimento para borrar todo indicio de que aquellas vigas habían sido removidas de su lugar. Se embozó después hasta los ojos y dijo al Sambo: «Me voy, ten mucho cuidado». «Está muy bien», contestó el Sambo. Iba a salir Martín cuando se oyeron pasos en la calle. «Apaga la luz», dijo. El Sambo apagó el candil y Martín abrió el postiguillo de la puerta. Comenzó a aclarar ya la mañana y Garatuza pudo ver que pasaba un hombre embozado en una capa. «Hola», dijo Martín. «Yo conozco a este pájaro. Es el que no quería que se difiriera el golpe, don Baltasar de Salmerón. ¿Dónde irá su señoría tan temprano?». Los pasos se alejaron.
y Martín, procurando no hacer ruido con la puerta, salió a la calle y se encaminó a palacio. A poco andar, advirtió un hombre que llevaba la misma dirección y reconoció en el modo de andar al mismo Salmerón. Acortó el paso por no alcanzarle, esperando que torciese para otra calle, pero don Baltasar llevaba siempre el mismo rumbo que él. Vamos, dijo Martín, parece que nos dirigimos todos al palacio. Sea enhorabuena, allí se sigue él adelante y yo me quedo. Pero Martín se engañó. Palacio estaba ya abierto y Salmerón entró por delante. Hola, dijo Martín. En Palacio el amigo. Esto me huele mal. Veremos. Y tomando por los corredores que conducía a la habitación del virrey, dejó a don Baltasar dirigirse a la cámara en que estaba la secretaría. Como era tan temprano, apenas estaban en pie algunos palafreneros. Martín, sin hablarles, se metió en su cuarto y vistió apresuradamente la librea, despojándose del traje clerical y quedando verdaderamente desconocido. Aún no se observaba movimiento en las piezas de su excelencia, y Martín, después de cerciorarse de ello, salió por los corredores y se dirigió a la secretaría, procurando encontrarse con don Baltasar. Don Baltasar hablaba en voz baja con uno de los criados que abrían las puertas de la secretaría del virreinato y procuraba recatarse para que no le viesen. Seguramente preguntaba por el virrey o por el visitador, porque al mirar a Martín, que ya era conocido entre la servidumbre por la confianza que en él había depositado su excelencia, el criado dijo a don Baltasar: «Mire, su señoría, con ese lacayo que viene, puede vuestra señoría informarse de todo, porque es de todas las confianzas de su excelencia». Don Baltasar miró a Martín y se dirigió a él sin vacilar. «¿Podré hablar con su excelencia el señor marqués?», le dijo. «Aún no está despierto», contestó Martín. Don Baltasar pareció quedar muy contrariado. «Si es cosa que os surge», dijo Martín, «y creéis que vale la pena, podéis darme recado o carta, que yo la introduciré a su excelencia, que para ello tengo autorización, sea cualquiera la hora en que me parezca conveniente». Y Garatuza, al decir esto, se pavoneaba con todo el aire impertinente de un lacayo consentido de su señor. Don Baltasar meditó un momento, y luego, sacando una carta, dijo a Martín: «¿Me conoces?». «Solo para servir a vuestra señoría. Esta carta es sumamente importante y secreta, y debe recibirla solo, en su mano propia, el señor virrey. ¿Entiendes? Se hará como mandáis en el momento. ¿Sabes leer?». «No, señor, por desgracia». «Mejor». «¿Cómo mejor?». «Deja, hablaba yo de otra cosa. Toma esta carta y entrégala a su excelencia». «¿Esperáis respuesta?». «Sí, pero quisiera que fuese en donde nadie me viese». «Entonces, por aquí». Y Martín llevó a don Baltasar a uno de los aposentos de la habitación del virrey, en donde no había aún persona alguna. «Aquí estará bien su señoría, y para retirarse no tendrá sino tomar por esta puertecilla, y al fin del corredor encontrará una escalera que conduce al patio y cerca de la puerta de la plaza». «Gracias. Toma la carta». Martín recibió la carta de manos de don Baltasar y se entró a la antecámara del marqués. El viejo se quedó pensando. Con razón el virrey tiene a este hombre a su servicio. Es una alhaja. La antecámara de su excelencia estaba enteramente sola. Martín la registró para cerciorarse y luego se encerró por dentro. Corrió la cortina de una ventana y, casi oculto entre sus pliegues para más precaverse, abrió la carta y se puso a leer su contenido. Era la denuncia más completa de la conjuración y de sus autores, todos los planes y la mayor parte de los nombres, con notas y advertencias tales que el visitador o el virrey
No tenían sino que creer aquella carta y proceder con la conciencia tranquila contra los acusados. El denunciante terminaba pidiendo misericordia por hallarse mezclado con aquellos hombres y protestando que lo había hecho solo por seguir mejor su marcha y dar parte de todo a los representantes de su majestad. Víbora, dijo Garatusa, doblando cuidadosamente la carta y ocultándola en su seno. Víbora, yo te levantaré el destierro que te impuso Dios al venir al mundo. Yo te volveré a tu patria celestial. Y procurando tomar un aire natural, volvió a donde había dejado a don Baltasar. ¿Ha leído su excelencia la carta? Díjole por lo bajo. ¿Qué dice? Que os da gracias, pero que extraña que no mencionéis en ella la resolución tomada anoche. ¿Cuál? Preguntó Salmerón, olvidando que hablaba con un criado. Que a resultas de la llegada allí de un clérigo, acordaron reunirse en la noche de hoy los principales jefes en la casa del Cristo, a las 11. ¿Lo ignoraba yo? Su excelencia dice que os advierta que no faltéis allí, porque sabe por otro conducto que se tratará de enviar un comisionado al príncipe de Nassau. Puede ser, no faltaré, y que mañana a estas horas os recibirá. Muy bien. Su excelencia encarga muchísimo el secreto y la reserva. Entiendo. Y me retiro, que es ya de día claro. Por aquí, dijo Martín, mostrándole una puerta. Y por aquí vendréis mañana. Os esperaré. Don Baltasar salió por donde le indicó Martín, y a poco andar se encontró en la calle. Martín se asomó a verle por una ventana, y con una sonrisa de burla exclamó: Víbora, víbora, con razón me parecías desde el principio un mal hombre. Vive Dios que con todo y mi mala fama y mi sobrenombre de Garatusa, no soy capaz de hacer lo que tú haces. Pero esta noche me las pagarás todas juntas. Y se entró precipitadamente, porque había sonado la campanilla con que acostumbraba llamar el virrey. Su excelencia había despertado y necesitaba a Martín para vestirse.